Hola con todos, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Clases de Derecho. Este es el podcast donde descomplicamos y tratamos temas interesantes de derecho administrativo. Bienvenidos realmente a los antiguos, a los nuevos. Hoy voy a hablar de un tema muy chévere, creo que es un tema con el que todos los servidores públicos alguna vez en su vida se han topado. Y es el tema de los informes de auditoría de la Contraloría General del Estado. Pero siempre suele pasar que cuando la Contraloría General del Estado está haciendo una auditoría gubernamental y ya empieza a pedirte información y te empieza a decir un poco de, oye, tienes este incumplimiento, entonces ya empieza esa zozobra del servidor público y consultan, o al menos a mí me han consultado y me dicen qué puedo hacer. ¿Será que puedo impugnar este informe? ¿No lo puedo impugnar? Y yo sé que muchos de ustedes van a decir, oye, pero ese tema, ¿por qué lo vamos a discutir? Si tienes una disposición precisa en el artículo 69 de la Ley de la Contraloría General del Estado que dice que los informes de auditoría no se pueden impugnar. Pero mira, para que veas, en este podcast te voy a enseñar fallos recientes de la Corte Nacional donde se ha visto que pues las cosas tampoco son tan así como lo hemos venido repitiendo, ¿no? Entonces, quédense este episodio actual, controversial, muy controversial diría yo, donde vamos a hablar de los informes de auditoría gubernamental de la Contraloría General del Estado y su impugnabilidad. Bienvenidos. En Clases de Derecho es el podcast oficial de Legalité, tu espacio donde descomplicamos el derecho y aprendemos estrategias para triunfar como abogado. Soy Andrés Moreta y esto es lo que no te enseñaron en la facultad. Ponte cómodo porque ya estás en Clases de Derecho. Comencemos por el principio, queridos amigos. Marquemos el territorio. ¿Qué son los informes de auditoría gubernamental? Bien, como ustedes saben, la Contraloría General del Estado es el auditor de las arcas públicas, el controlador del gasto del recurso público, y lo que hace es auditar, hace exámenes especiales y otros tipos de exámenes. Y como resultado de esos exámenes, la Contraloría llega a expedir lo que son los informes de auditoría. Y estos informes de auditoría contienen dos partes esenciales: las conclusiones y las recomendaciones. Las conclusiones del informe son importantes porque primero hacen una declaración de ilegitimidad. Es decir, cuando vos lees el artículo 38 de la Ley de la Contraloría, te dice, las actuaciones de los servidores públicos se entienden que son legítimas a menos que la Contraloría determine lo contrario en sus informes de auditoría. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la Contraloría, para eventualmente después basarse en esa conclusión, porque el artículo siguiente, el 39 de la ley, dice que las posteriores responsabilidades se establecen a base de las conclusiones del informe o de lo que se establezca en el informe. Entonces la Contraloría lo primero que tiene que hacer es una determinación de ilegitimidad, ¿cierto? Para romper esa regla de presunción de legitimidad, ¿sí? Y como dice, la actuación de Juanito, de Pepito, es ilegítima, entonces pues esto me va a servir de base para la posterior responsabilidad. Por poner un ejemplo, una conclusión podría ser: el director jurídico no revisó que cuando suscribió el contrato la máxima autoridad esté ya posesionada en el cargo, digamos así, algo así. Y lo segundo que es importante del informe de la auditoría es las recomendaciones. ¿Qué son las recomendaciones? Justamente las recomendaciones tienen por objeto el establecer mejoras en la eficiencia administrativa para que la conclusión, que era la declaración de ilegitimidad, ya no vuelva a suceder. ¿Sí? Como para decir, ¿qué la Contraloría va a decir para que ya, digamos, en este ministerio, en esta institución, donde, poniendo el caso que tratábamos, aquel director jurídico que cuando suscribió el contrato la máxima autoridad no verificó que ya esté posesionada, entonces hará una recomendación, dirá, vea, de aquí en adelante, antes de suscribir el contrato, se tendrá que incorporar un paso más, que es verificar la vigencia de los nombramientos, digamos así, para que ya no vuelva a pasar este tema. Y estas recomendaciones, en virtud del artículo 92 de la Ley de la Contraloría, tienen el carácter de obligatorias e inmediatas, es decir, las hay que cumplir, nos guste o no nos guste lo que dijo la Contraloría, se hace porque se hace.
Entonces, acá justamente ese es, digamos, por definir en primer término la importancia del informe con relación a lo que vamos a hablar. Ahora bien, marcando el terreno, normalmente se suele decir que los informes de auditoría, y de hecho, si te vas a lo que dice el Código Orgánico Administrativo, ¿no es cierto?, el artículo 120 en adelante, te define que los informes son actos de simple administración. No se refiere, obviamente, a los informes precisos de Contraloría, porque el COA no es una norma precisa de Contraloría, pero es la norma general del derecho administrativo. Y en esta norma se define que los informes son actos de simple administración y no actos administrativos. ¿Qué quiere decir esto? Que son, digamos, documentos que ayudan a formar la voluntad final de la administración que se contendrá en el acto administrativo, pero que todavía no son una decisión final. Entonces, en principio, digamos, bajo la, ¿cómo decirlo? Bajo el camino general, diríamos, los informes de Contraloría son actos de simple administración. Y más si tomas en cuenta lo que dice el artículo 69 de la Ley de la Contraloría, que te dice que los informes de auditoría no se pueden impugnar. Entonces, como que haces clic con esas ideas y dices, ya, entonces, claro, obviamente, no se pueden impugnar porque son actos de simple administración. Pero aquí viene un tema y pasó un asunto de una discusión bien interesante. En un caso que a mí me gusta, ya les voy a poner acá los números de casos en la descripción del episodio, o si estás viendo en YouTube, ahí te lo pongo en pantalla. A mí me gusta nombrarles por nombres para identificarlos. Y este caso, Naula Gómez versus Contraloría General del Estado, que tiene un voto salvado y tiene un cambio en lo que hemos mencionado. Mira, primero te hablo del voto de mayoría. ¿Qué dijeron los jueces en Naula Gómez versus Contraloría General del Estado? Que era un caso donde una persona impugnó un informe de Contraloría, es decir, llevó el informe de auditoría a impugnarlo en el contencioso administrativo. Pero los jueces del fallo de mayoría dicen lo siguiente. Dicen, a ver, para nosotros, ya mis cebolas, y creo que es mejor empezar, pero bueno, vamos a seguir con esto. Dentro del mismo caso, Naula Gómez versus Contraloría, primero les cuento lo del voto salvado. Sé que voy a ser un poco ortodoxo, digamos, en lo que voy a hacer explicando primero el voto salvado, pero es que me ayuda a establecer el camino. Hay un punto donde tanto el voto salvado como el voto de mayoría sí están de acuerdo, y es que los dos le dan la categoría no de acto de simple administración, sino de acto administrativo al informe de auditoría. Pero me parecen mejores esforzados los argumentos del voto salvado. En el voto salvado de Milton Velázquez, él dice, a ver, el informe de auditoría es acto administrativo por las siguientes razones. Primero, porque las recomendaciones, ¿no es cierto? Bueno, y en general, la auditoría, ¿a quién se realiza? Se realiza a servidores, exservidores, etc. Pero de otra institución distinta a la Contraloría. Y si vos te vas a la definición de acto administrativo, es una declaración unilateral de la voluntad que se exterioriza para producir efectos jurídicos directos en terceros, es decir, en gente ajena a la administración. Entonces, por lo tanto, Velázquez dice, como el sujeto auditado es otra institución, como los afectados son funcionarios de otra institución, entonces, pues, se cumple en principio la primera característica de ser efectos para afuera de la Contraloría. Y después dice, y las recomendaciones son de obligatorio cumplimiento. Por lo tanto, también se produce que tú no necesitas, digamos, después de la recomendación, otro acto más para que la recomendación ya surta un efecto directo. Entonces, se cumplen los elementos básicos para determinar que el informe de auditoría es un acto administrativo. Estoy de acuerdo realmente con el voto salvado en este punto. ¿En dónde se aleja el voto salvado del fallo de mayoría? Y este es bien interesante. El fallo de mayoría dice, a ver, cuando se expide la ley de la Contraloría, está vigente la Constitución Política del Ecuador del año 98. Y esta Constitución, en su artículo 173, decía que los actos administrativos se pueden impugnar de conformidad con la ley. Entonces, lo que los jueces dicen es la Constitución del 98
decía pues que, digamos, decía que los actos administrativos se impugnan siempre que la ley lo permita. Pero dicen, oye, pero espera un ratito, ya cambiamos y ahora tenemos la Constitución del 2008. Y en el mismo artículo 173, porque no cambió el número, dice que todo acto administrativo puede ser impugnado y ya no te establece la remisión a la ley. Entonces, para los jueces de mayoría, dicen ellos, aquí la Constitución ya impide que el legislador te establezca limitaciones al derecho de impugnar. Y por lo tanto, los jueces de mayoría dicen, el artículo 69 de la Ley de la Contraloría ya no es muy compatible con la Constitución. Y entonces los jueces de mayoría, me voy a ir metiendo un poco más hacia profundidades, así que no se pierdan, dicen, los jueces lo que tienen que hacer para ver si le dan el carácter de impugnable o no a un informe de auditoría es verificar si esas recomendaciones tienen un efecto jurídico directo en el particular. Que en el caso preciso no lo habían demostrado, pero prácticamente lo que hace el fallo de mayoría es validar o digamos, hacer un recordatorio, aunque no lo dicen expresamente, de otro caso que se llama Técnica General de Construcciones versus Contraloría General del Estado, donde en este caso se trató de una compañía constructora que impugnó un informe de Contraloría porque la Contraloría le había recomendado al Ministerio de Obras Públicas lo siguiente, que le descuente $4 millones que le había pagado en exceso por un tema de un reajuste de precios de un contrato público. Entonces la constructora dice, no, pues esta recomendación ya me está produciendo a mí un efecto jurídico directo, esta recomendación. Y no se está esperando a que haya una glosa, una determinación donde me establezcan este perjuicio de los $4 millones, sino desde el propio informe ya me lo están diciendo. Entonces, acá, en este caso, que es de Técnica General de Construcciones versus Contraloría General del Estado, los jueces hacen un análisis, a mi juicio, interesante sobre las recomendaciones, pero que bajo las nuevas ideas del fallo que expliqué, tal vez ya no estarían muy vigentes, porque los jueces dicen que las recomendaciones no deben estar dirigidas a los particulares, sino solo a los servidores públicos y a sus instituciones. Y eso es verdad, pero en cambio, tal vez bajo una interpretación errada, y que en algún momento yo también hice uno de mis blogs, yo dije, como los jueces están diciendo que las recomendaciones solo son para los servidores públicos y las instituciones, entonces pues no se trataría de un acto administrativo, porque el acto administrativo está dirigido a un externo, alguien que está fuera de la administración. Pero claro, yo no había considerado esta visión interesante que me parece, que dice el voto salvado, que dice es externo de la Contraloría. Es externo de la Contraloría y por lo tanto ya es externo. Por más que ellos sigan siendo servidores públicos, pero de otra institución, es externo. Me parece interesante, ¿no es cierto? Entonces, pero en el caso Técnica General de Construcciones, los jueces habían sostenido que las recomendaciones no estaban creadas para establecer efectos en particulares, ¿ya? Efectos en particulares. Y porque prácticamente, si es que eso estaría pasando, yo interpretaba, la Contraloría, que es un ente de control, ¿no es cierto?, que ejerce esta facultad de control, que es supervisar la facultad activa de los otros ministerios. Cuando la Contraloría le dice al ministerio, cóbrale los 4 millones o determínale el perjuicio de los 4 millones, lo que está haciendo ella es dictando actos administrativos que le correspondían dictar ese ministerio. Entonces está violando el principio de control de que quien controla pueda, más bien no pueda, sustituir al sujeto controlado en el ejercicio de su facultad activa. Entonces, ese era el criterio un poco que se tenía. Y vuelvo ahora a qué pasa con el tema del voto salvado. El voto salvado, ya les dije que por qué determinó que era un acto administrativo. Él dice, para mí, donde diciendo con el voto de mayoría, es que los jueces de mayoría dicen que el artículo 69 es incompatible con la Constitución.
porque los del voto de mayoría decían que el legislador no puede establecer limitaciones, lo cual ahí también yo sí me alejo, y de hecho la Corte Constitucional también ha dicho que el derecho de impugnación es de configuración legal y puede establecer límites. Recordemos, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional conoció las acciones de inconstitucionalidad a las reformas del Código Orgánico de la Función Judicial, donde uno de los argumentos era que frente a las decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, solo se permitía la impugnación contencioso administrativo y no había recursos administrativos. Y la Corte dijo, no, pues que el derecho a impugnar es de configuración legislativa, entonces el legislador sabrá cuáles son los medios por los que pone. Es decir, no es absoluta la garantía del 173, a diferencia de cómo pensaban los jueces de mayoría. Y entonces, si bien no menciona este fallo de la Corte Constitucional que yo le estoy diciendo en el voto salvado, pero él dice, el artículo 69 lo que establece es una, digámoslo así, una regla de impugnación demorada, donde si bien el informe de auditoría es un acto administrativo, pero tú no puedes, en cambio, pero tú no lo puedes impugnar directamente. Porque él dice, la fase de auditoría y la fase de responsabilidad están íntimamente ligadas y dependientes, que tienes que esperar a que exista, digamos, el acto de determinación, pero cuando impugnas el acto de determinación, y tal vez esto es lo importante del voto salvado, cuando impugnas el acto de determinación, en virtud del control amplio y suficiente en hechos y en derechos que puede hacer el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, entonces tú puedes ahí revisar todo el acto y sus antecedentes. Y claro, ahí obviamente vas a poder establecer plenas impugnaciones al informe, porque tal vez la Contraloría dijo alguna recomendación, ojo, que no estoy diciendo que no se vayan a cumplir las recomendaciones, ¿no? Porque esas ya debían cumplirse antes. Pero tal vez podrás cuestionar un acto de la conclusión que estableció la Contraloría, o tal vez pienso que sí podrás cuestionar, digamos, si es que te iniciaron una responsabilidad administrativa por incumplir recomendaciones y vos después impugnas el acto administrativo, la multa que te ponen, vos le dirás al tribunal, vea, pero es que la recomendación que me puso la Contraloría era descabellada, no se podía cumplir. Entonces el tribunal va a poder ir a ver esa recomendación, la va a poder ir a ver. Y qué interesante esto porque, claro, porque si leemos, digamos, el artículo 69, no bajo esta interpretación, y pensamos que lo que establece la Contraloría en sus auditorías es palabra de rey, pues estamos trastocando el Estado de Derecho y el control judicial que hay sobre los actos administrativos, ¿no es cierto? Entonces, miren qué interesante que es esto. Entonces, y también es muy claro, no solo desde no es tan, es innovador lo que vamos diciendo, pero miren que siempre lo hemos hecho. Por ejemplo, cuando vos impugnas la caducidad o la nulidad, digamos, de una glosa, porque operó la caducidad del informe, prácticamente le estás pidiendo al tribunal que revise el informe, que es la base para la emisión del otro. Entonces, a mí al menos me ha parecido demasiado interesante este punto, que cambia, digamos, lo que yo tenía pensado, y está muy interesante. Entonces, volviendo sobre el punto, los jueces, en cambio del voto de mayoría, dicen algo que me llamó la atención para establecer que el informe de auditoría es acto administrativo y no acto de simple administración. Dicen ellos porque, oye, mira, por regla general, los actos de simple administración no se pueden impugnar. Pero en cambio, como es acto administrativo, necesita una disposición expresa como la del 69 para que no se pueda impugnar. A mí me pareció un argumento también interesante de los jueces de mayoría. Entonces, pero como digo, en este punto no hay quiebre porque coinciden los dos en que el informe de auditoría es un acto administrativo y ahora yo también me le sumo. Finalmente, queridos amigos, en el voto salvado hay algo también interesante. Dice Velázquez que los jueces de mayoría, si consideraban que el artículo 69 es contrario a la Constitución del 2008, debían remitir en consulta a la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Pero, obviamente, él dice, yo digo que hagan eso si es que están pensando que es contrario, pero yo no pienso que es contrario. Yo pienso que es una impugnación un poquito demorada, con la posición que también me encuentro de acuerdo. Y el momento jocoso, digamos, o ¿qué les diré? De este episodio concluye acá, porque el voto salvado de Velázquez en el caso Naula Gómez fue un voto de mayoría.
en el caso Triple Oro, Compañía de Economía Mixta versus Contraloría General del Estado, que les dejo los números. Entonces, si quisieran en algún rato usar estos fallos, mejor usen el fallo de mayoría que el voto salvado, ¿no es cierto? Por valor, digamos, jurídico que tiene. Y claro, ¿qué es lo que termina concluyendo acá? Al menos en el caso Naula Gómez, la tesis en resumen sería así, y con la que, para ponerles en contexto y que ustedes tomen la mejor decisión. Estos serían los dos caminos. Hay dos posiciones actualmente marcadas. La primera, o que se están marcando, y ya veremos cómo ustedes la apoyan o no. La primera, que era la posición de los jueces de mayoría, ellos dicen, oye, un informe de auditoría se podrá impugnar siempre y cuando tú demuestres que las recomendaciones te producen efectos jurídicos directos en un tercero, tal como ya lo hicieron en el caso Técnica General de Construcciones versus Contraloría General del Estado. Y la otra posición es la del voto salvado, que él dice no. El informe de auditoría no se puede impugnar, a pesar de que sí es un acto administrativo, pero no se puede impugnar separadamente, sino que se tiene que impugnar junto con los actos de determinación, ¿sí? Es decir, después de la fase de responsabilidades, pero en cambio, cuando impugnes eso, sí puedes reabrir todo lo que pasó en el informe de auditoría, porque no es palabra de rey. ¿Qué les parece, queridos amigos? Como siempre, aquí lo que hacemos es tratar de abordar estos temas interesantes para que ustedes tomen la última decisión. Así que coméntenme aquí con qué posición ustedes están de acuerdo y pues sigamos aprendiendo derecho administrativo. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien a quien le pueda servir, alguien que esté involucrado en informe de Contraloría, y cuéntame de qué te gustaría que hable en este podcast en Clases de Derecho. Nos vemos, que pasen bien, hasta una próxima.